Hola, mi nombre es Carlos Andrés Colina Madrid, soy de Arauca, Colombia. Esta materia es de historia, del grado octavo, soy del Colegio Privado Pablo Neruda. Mi profesor es Jefferson Alexander Sosa Páez y la bibliografía de este video pertenece a Los Caminos del Saber Sociales octavo Santillana. El intermedio conservador. Derrotado Melo, el presidente Obando fue destituido por el Congreso. En medio de este vacío de poder, gobernó por un tiempo José de Ovaldía. Más adelante, la unión entre conservadores y liberales, Gólgotas, instauró la candidatura del conservador Manuel María Mayarino, quien gobernó entre 1855 y 1857. Mayarino fue reemplazado por Mariano Ospina Rodríguez, que también era conservador. La elección de Ospina Rodríguez. En las elecciones de 1857, tres tendencias políticas se enfrentaron. El Partido Conservador, representado por Mariano Ospina Rodríguez, el Partido Liberal, encabezado por Manuel Murillo Toro. El Partido Nacional, una mezcla de liberalismo gólgota y conservatismo, dirigido por Tomás Cipriano de Mosquera. En estas elecciones se aplicó por primera vez en el país el sufragio universal masculino, por lo que más hombres pudieron votar, y resultó electo el candidato conservador Ospina Rodríguez. El gobierno de Ospina Rodríguez. Ospina Rodríguez rompió la alianza con los gólgotas y organizó un gobierno de mayorías conservadoras. Por esta razón echó atrás algunas medidas implementadas a comienzos de la década. Por ejemplo, permitió el regreso de los jesuitas a la Nueva Granada, le devolvió el manejo de la educación a la iglesia y devoró la legislación del divorcio. Ospina también propició la elaboración de una nueva constitución en 1858 que adoptó el federalismo como sistema de gobierno y le dio un nuevo nombre a nuestra república, Confederación Granadina. La Confederación Granadina. La Constitución de 1858 estableció una nueva organización territorial del país que quedó dividido en 8 estados confederados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Cada uno de los estados delegó algunos asuntos al poder central, representado por el presidente de la Confederación, el Congreso y la rama judicial. Tales asuntos comprendían las relaciones exteriores, la defensa ante una amenaza de otros países y la instauración del orden público interno cuando dos o más estados se enfrentaban, y el crédito público. Por otra parte, la Constitución dispuso que se mantuviera la libertad de prensa, el sufragio universal masculino y la separación entre la Iglesia y el Estado. Como podemos observar en el mapa, acá se ven que actualmente hay 32 departamentos en todo Colombia, y antes en la Confederación Granadina había solamente 8. Como podemos observar, también la Confederación Granadina tenía alguna parte de Brasil y una pequeña parte de Ecuador también. Y pues también podemos observar que Panamá se separó de nosotros a través de todo este tiempo, y ya así es la actual Colombia comparada con la Confederación Granadina. Semejanzas entre los partidos. A mediados del siglo XIX, los liberales y conservadores estaban de acuerdo en que para alcanzar el desarrollo económico, el país debía aumentar la exportación de productos agrícolas, y la forma para hacerlo consistía en reducir los impuestos al comercio externo
y acabar con las instituciones coloniales. Esta concepción está inspirada en varias ideologías europeas como el liberalismo económico, el utilitarismo. Además, muchos liberales y conservadores también eran partidarios de una forma de organización federal. Tanto los liberales como los conservadores utilizaron la prensa como arma política. Por ejemplo, en 1855 los liberales fundaron el periódico liberal El Tiempo. Los conservadores, por su parte, crearon más importantes órganos de información como el Porvenir de Bogotá y posteriormente el Tradicionista, fundado por Miguel Antonio Caro. Diferencias entre los partidos. Las principales controversias entre liberales y conservadores se dieron en torno a las relaciones entre el Estado, la sociedad y la Iglesia Católica. De igual modo, disputaban sobre las características y la orientación de la educación en la Nueva Granada. Los gólgotas eran partidarios de secularizar el Estado, es decir, disminuir el poder de la Iglesia tanto en la formación cultural de los ciudadanos como en el poder económico y político que ésta continuaba teniendo. De acuerdo con esta postura, cada persona era libre de elegir sus propias creencias religiosas. Por el contrario, los conservadores vieron en las iglesias su principal aliada. Creían que esta era una garantía para el orden social y la principal fuente de normas morales. De ahí que los conservadores defendieran la formación de Estado confesional, en el cual el catolicismo debía ser la religión oficial. En cuanto a la educación, los liberales afirmaban que tenían que ser de naturaleza laica, o sea, más racional y científica, mientras que los conservadores creían que debía estar en manos de las comunidades religiosas. Los gobernantes de la década de 1850. José Hilario López, que gobernó desde abril de 1949 hasta abril de 1953. José María Obando, que gobernó desde abril de 1853 hasta abril de 1854. José María Melo, que gobernó de abril de 1854 hasta diciembre de 1854. José de Ovaldía, que gobernó de agosto de 1854 hasta abril de 1855. Manuel María Mayarino, que gobernó desde abril de 1855 hasta abril de 1857. Mariano Espina Rodríguez, que gobernó desde abril de 1857 hasta abril de 1861. Bartolomé Calvo, que gobernó desde abril de 1861 hasta julio de 1861. Tomás Cipriano de Mosquera, que gobernó desde julio de 1861 hasta febrero de 1863. José Hilario López fue presidente, José María Obando fue presidente, José María Melo fue presidente provisional, José de Ovaldía fue vicepresidente encargado, Manuel María Mayarino fue vicepresidente, Mariano Espina Rodríguez fue presidente, Bartolomé Calvo fue procurador y Tomás Cipriano de Mosquera fue presidente provisional. A pesar de los intentos por mantener unido al país bajo un sistema federal en la década de 1850, el descontento entre los estados de la Confederación se hizo manifiesto. El Cauca, uno de los estados más grandes de la nación, era gobernado por el general Mosquera, quien se rebeló contra el gobierno central y decretó la separación de su estado de la Confederación Granadina en 1860. Frente a este hecho, el gobierno de Ospina Rodríguez movilizó un ejército hacia el sur del país con la intención de restablecer el orden. A partir de ese momento se desarrolló una nueva guerra civil que duró 2 años.
Finalmente las tropas presidenciales resultaron derrotadas y Ospina fue destituido de su cargo para ser reemplazado por el triunfante Mosquera. Después de la guerra, los liberales, quienes habían salido victoriosos, proclamaron en Río Negro, Antioquia, la Constitución de 1863, con la cual se instauraba en el poder el liberalismo radical. Esta Constitución, como verás más adelante, proclamó un federalismo exagerado, dio al país el nombre de Estados Unidos de Colombia y quedó conformado por 9 estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Interpreto información. Libertad de prensa. La libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación, cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. Secularización del Estado. Es cuando diversas instituciones y bienes pasan de la esfera religiosa a la civil. Estado confesional. El Estado confesional es el que se adhiere a una religión específica llamada religión oficial. Educación laica. Es un tipo de educación que se brinda formalmente desde el Estado, pero no está basada en ninguna doctrina religiosa. Gracias por ver mi video.